Hola a todos, sean bienvenidos a este espacio de Entendiendo el Derecho. El día de hoy tenemos un capítulo especial porque tenemos a una dama que además de abogada es también comunicadora, así como también autora de libros que aportan en crecimiento personal. Y se trata nada más y nada menos que Frida Suero, con quien conversaré acerca del gobierno corporativo. Frida, bienvenida a este espacio, Entendiendo el Derecho. Para mí es todo un placer estar aquí contigo. Muchísimas gracias, Roberto, y a todo ese público fiel que te sintoniza a través de las plataformas digitales. Para mí un privilegio poder hablar de esto que tanto me apasiona, puesto que, como bien dices, soy abogada corporativa y fue, de hecho, mi primera pasión, mi primera formación. Soy egresada también de la primera promoción de Derecho Corporativo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y ejerzo este tema aproximadamente desde el año 2005, aproximadamente. Pues, como te decía, es para mí una de mis grandes pasiones, es un tema que me encanta y es un tema que incluso tiene mucho de qué hablar. Qué bueno que tú me has invitado a tu canal de YouTube para conversar de este tema, porque pica y se extiende. En la República Dominicana, digamos que apenas es un tema reciente que tendrá unas cuantas décadas que se habla de gobierno corporativo, pero ya en Europa, por ejemplo, el gobierno corporativo es un tema de bastante connotación, es un tema de relevancia para las empresas y para todo el derecho empresarial. Antes que nada, ¿qué es gobierno corporativo? El gobierno corporativo es el conjunto de normas, principios y procedimientos que regulan, digamos, que el buen funcionamiento y la estructura institucional de un órgano de una empresa. Cuando una empresa tiene un buen gobierno corporativo, es una empresa que tiene una estructura concreta de lo que es un órgano de gobierno. Es una empresa que tiene junta directiva o consejo de administración o ambas cosas, ¿no? Y también todos los accionistas, socios y demás personas interesadas están regidas, están reguladas, están orquestadas para un proceso de toma de decisiones que generalmente se hace en un documento interno. Recientemente, a raíz de tantas situaciones, digamos que, y crisis que el mundo ha padecido a nivel internacional, tanto a nivel corporativo como a nivel financiero, ¿no? Las empresas, las sociedades se han visto totalmente volcadas a tener un buen gobierno corporativo y a poner a sus estructuras a ser reguladas bajo un esquema, digamos que transparente, un esquema, digamos que orquestado por procedimientos escritos previos. Esto da, por supuesto, una idea de que la empresa es diáfana, de que la empresa es una empresa asequible, de que todo el mundo tiene acceso a cuáles son los procedimientos y que todas las tomas de decisiones que se realizan, por supuesto, bajo un esquema, digamos, que previsto, que no se está improvisando. Por consecuencia, como no se está improvisando, se está regulando y todo es transparente, es muy probable que esa empresa sea más próspera, que esa empresa genere más ganancias, que esa empresa sea más rentable y que esa empresa, por supuesto, se aleje de lo que son, digamos, los famosos conflictos que llegan a lo contencioso, precisamente porque es una empresa que es transparente, que ejecuta buenas prácticas y que tiene un comportamiento responsable por parte de todos sus actores. Eso es básicamente un buen gobierno corporativo. Frida, has mencionado algo bastante interesante acerca del gobierno corporativo y pues hay que ahí abordar una realidad y es que así mismo como tú has señalado, hablar de gobierno corporativo es una tendencia que anteriormente pues acá se tenía hace unos años y como he podido ver que ha evolucionado considerablemente y es ahí entonces que me gustaría recaer sobre esta pregunta y es lo siguiente. ¿Cómo entiendes que podemos diferenciar
aquello que, digamos, tú has visto quizá en tu trayectoria durante tus 2 años o 3 años o 5 años en comparación con lo que es el gobierno corporativo de hoy en día. Es decir, hablar un poquito de la evolución o de cuáles aspectos tú entiendes que se han fortalecido en temas de gobierno corporativo. Mira, qué buena pregunta, Roberto, haces, porque inmediatamente una empresa está orquestada por un gobierno corporativo. Es una empresa que tiene más valor, tanto a nivel de acciones como a nivel de credibilidad, que son cosas diferentes. Tú puedes ser una empresa de bastante valor accionario en el mercado, vales mucho, tus acciones valen mucho en el mercado bursátil o en el mercado tradicional, tienes mucho valor, pero puede que no tengas tanto valor en cuanto a credibilidad. Y lo que a mí me gusta del gobierno corporativo es que te da credibilidad, pero también hace tu empresa rentable y optimiza el valor de tu empresa. ¿Cómo yo he visto la evolución? Pues fíjate que hace 20 años atrás, por ejemplo, una empresa no tenía, hace 20 años atrás, una empresa, por ejemplo, no tenía compliance officer. Hoy en día, todas las empresas habidas y por haber tienen un compliance officer cuando se consideran que son empresas verdaderamente con una estructura de gobierno corporativo. Cuando tú ves una empresa que tiene un código de gobierno corporativo, de buen gobierno corporativo, es una empresa que evidentemente está preocupada por seguir una estructura y una norma. Cuando tú ves que una empresa cotiza en bolsa, es una empresa que evidentemente tiene transparencia y que tiene gobierno corporativo, que tiene previsto cuáles son sus procedimientos para adquisiciones, para fusiones, para escisiones, para ventas, para compras, en fin, todo esto es una evolución reciente. Yo diría que varias décadas, puede que sean 2 o 3 décadas para atrás, que las empresas se vieron compiladas a dirigirse de manera transparente. También tenemos leyes en la República Dominicana de transparencia, la misma ley de sociedades comerciales, que es una ley sumamente innovadora, que obliga a tener todo registrado ante el registro mercantil y la Cámara de Comercio. Y eso, por supuesto, te obliga a tú mantenerte actualizado internamente y, por supuesto, a la cara de los demás consumidores y ciudadanos. Frida, también siguiendo este tenor, lo que has mencionado, Compliance Officer, y también has hecho referencia a parte de las novedades que ha traído la ley 479-08. Y hasta ahora donde la he podido estudiar, realmente la misma contiene aspectos, por ejemplo, como el involucramiento de lo que son órganos internos de administración y cómo debe ya de manera establecida la ley, digamos que gestionarse los aspectos como son las actas de asamblea, las tomas de decisiones de la misma asamblea, las funciones cuando son ordinarias y extraordinarias también. Y es ahí entonces que me gustaría retomar algo que una vez dentro de las conversaciones que hemos tenido, y precisamente con los temas que tiene que ver con uno incluso de tus libros, que ha sido parte de la referencia, tiene que ver con el alfil de la ejecución. Tomo ahí uno de los aspectos que mencionas y es la importancia de la acción. Y a Así es. propósito de eso, a veces en las empresas, por ejemplo, por un día se atrasa en el reporte de la TSS y en ese atraso precisamente se ve involucrado una posible sanción a la empresa porque realmente, o sea, el gobierno corporativo involucra parte de cómo deben hacerse los procesos a nivel interno y de cuáles funciones deben ejecutarse y cómo deben hacerse. Entonces ahí tu pregunta, ¿cómo entiendes tú que se puede optimizar o utilizar lo que es el gobierno corporativo para hacer una realidad esa parte de que la empresa, por ejemplo, los reportes se envíen a tiempo o exista una adecuada estructura que permita tanto a los socios o dueños de empresas, así como también a los diferentes integrantes del directorio, hacer de manera eficiente todo lo que tiene que ver con transmisión de información a autoridades externas, como puede ser, por ejemplo, de impuestos, así como también de regulación, que hay empresas que a veces necesitan remitir reportes e informaciones.
Efectivamente, como tú dijiste, Roberto, en la primera parte, primero nuestra ley de sociedades comerciales, la 479-08, es una ley sumamente moderna, es una ley que establece la obligatoriedad del registro de todos los órganos internos de las sociedades comerciales. Aparte de eso, establece la obligatoriedad de lo que es una actualización corporativa periódica, establece la obligatoriedad de someter a registro cualquier tipo de modificación de una sociedad comercial. También cuando se hace una conversión de una sociedad a otra, o una actualización de una sociedad a otra, es obligatorio que ese registro sea llevado por la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo o de cualquier otra provincia de la República Dominicana. Entonces, empezando desde ahí, este órgano de gestión debe ser un órgano transparente. Pero aparte de eso, en toda empresa que tenga una estructura, digamos, sólida, que haya una estructura, digamos, que eficiente, siempre se establecen normas de cumplimiento. Estas normas de cumplimiento generalmente están dirigidas por un compliance officer o puede ser incluso una persona del órgano directivo o de la junta directiva, el órgano de gestión, que establece la política y los procedimientos adecuados para garantizar que en esa empresa todos los directivos, empleados, terceros, accionistas, socios, colaboradores cumplen con el marco de la ley, tanto la ley nacional como la ley interna, que es su código de buena conducta. Me doy a entender, es una aplicación doble, irreversible, tanto a lo externo como a lo interno, porque una empresa no puede estar organizada internamente y desorganizada a lo externo. La empresa tiene que tener una organización, tanto en registro público como un registro privado. Eso es lo primero. Lo segundo es que también este departamento de compliance y este código de buena conducta y de buen cumplimiento va a establecer apropiadamente cuáles son los derechos y los deberes de cada persona, de este órgano de gestión, de este órgano de administración o de esta junta directiva y de los accionistas. Inmediatamente se establecen cuáles son los deberes y las obligaciones. No se extralimita a nadie ni en cuanto a deberes ni en cuanto a obligaciones, porque antes de haber un gobierno corporativo, y tú me preguntabas anteriormente, ¿cómo ha sido la evolución? Pues fíjate que antes en las empresas los directivos tomaban decisiones de manera unilaterales y al final terminaban entre ellos con conflictos contenciosos a lo interno, siendo todos directivos, siendo accionistas, siendo socios, siendo colaboradores, y terminaban ellos con conflictos internos, porque aún en las empresas que son de carácter familiar, aún las empresas de carácter familiar que tienen un patrimonio familiar, aún estas deben de seguir un orden y un concierto. Entonces, eso lo que hace es que la empresa tenga un crecimiento sostenible a largo plazo y que ayuda a restablecer la confianza tanto a lo externo como al interno, porque un inversionista que ve una empresa con un código corporativo, un código de buena conducta que está registrado, tiene mucho más confianza para invertir ahí y evidentemente también las instituciones bancarias te ofrecen mejores posibilidades de crédito. La gente se ve mucho más dada a invertir en una empresa que tiene este tipo de orden. También tu marca se optimiza porque ese gobierno corporativo es parte de tu imagen y la gente lo publica tanto en tus redes sociales como en las páginas web de las empresas. Y ese gobierno corporativo eficiente, productivo, no hace más que fomentar la marca de manera apropiada y las personas van e invierten en ese tipo de empresas con mucho más comodidad, con mucho más seguridad a una empresa que no está organizada en cuanto a código de conducta, gobierno corporativo y demás. Es decir, que yo diría que en resumen, el gobierno corporativo hace una empresa atractiva, hace una empresa mucho más rentable y la hace, por supuesto, sostenible económicamente, porque lo que queremos es que la empresa sea sostenible, que en la medida de lo posible no hayan conflictos económicos ni financieros que estén drenando la rentabilidad de las empresas. Y por supuesto la hace más competitiva, porque figúrate tú, Roberto, en el año 2023, una empresa que no tiene gobierno corporativo es una empresa que ya no compite en un mercado jurídico, en un mercado financiero, que no compite en un mercado, digamos que, transparente. Y al final eso es lo que vende, la transparencia. En cuanto al alfil de la ejecución que tú me preguntabas, te comento que mi libro, El alfil de la ejecución,
sostiene la teoría que ejecutar es un arte. Y tanto personas como empresas que aprenden a ejecutar de manera asertiva se convierten en mucho más productivos. Vivimos en un mundo que propicia, que promueve mucho de manera exagerada la planificación y de manera exagerada todo es un presupuesto, una planificación, una organización, pero poco se nos enseña a ejecutar de manera efectiva y asertiva. Entonces, yo entiendo que es indispensable que aprendamos a ejecutar y ser excelentes ejecutores, tanto a nivel personal como a nivel empresarial. Si usted es un dirigente, un accionista, usted es un director de una empresa, es menester que usted ejecute la normativa de manera sabia, de manera inteligente y que usted pueda de manera talentosa asegurarle el éxito a su empresa a partir de la profesionalización de todo su cuerpo, de la profesionalización de una gestión operativa de gobierno corporativo y también cumpliendo toda la normativa, todo el marco legal. Al final, eso lo que hace es que habla mucho, no solo de la empresa, sino de los directivos que la conforman. Roberto. Frida, tú has dicho algo sumamente importante y me gustaría recaer particularmente sobre un caso que ya hace un tiempo, obviamente pasó, pero la Suprema Corte de Justicia emitió lo siguiente. Hubo un caso en el que un socio, sabemos que la ley 479-08 establece que todos los socios o accionistas con una participación a partir de un 5% del capital invertido tiene acceso a lo que son los estados financieros de la empresa en un momento que lo solicite. Y esto le fue Correcto. rechazado en un momento específico y ante irse a la justicia, pues la Suprema Corte de Justicia estableció que dicho socio sí tenía el derecho de exigirlo porque era uno de los, o sea, en calidad de socio es uno de los derechos que la ley le atribuye. Entonces, ahí me gustaría hacerte la pregunta de cómo podemos, desde tu experiencia, tú que ya en la práctica tienes una vasta experiencia, describir algunas desventajas o reflejos de lo que implica no tener un gobierno corporativo establecido de manera adecuada dentro de la empresa. Excelente, excelente, Roberto. Qué buena pregunta, porque ya con los precedentes que tenemos, nos damos cuenta que en la República Dominicana estamos montados en el carril de la transparencia. Lo primero es, óigame bien, lo primero es que si usted no tiene un gobierno corporativo y usted no tiene una transparencia instaurada, tanto a nivel interno como a nivel externo, usted puede ser inmediatamente objeto de demanda en cualquier momento, Roberto. Fíjate, fíjate qué detalle. Es increíble como tú estando al día, cuando tú estás totalmente regularizado, cuando tú estás transparentado, inmediatamente, en vez de producirte un problema, lo que hace es que te evite un problema. Anteriormente, las empresas no eran dadas a tener transparencia y todo lo ocultaban, incluso con dobles contabilidades, con doble registro y siempre era un ocultismo y un misterio, porque se entendía que si tú revelabas información, tú eras pasible de ser demandado. Ahora es todo lo contrario. Cuando usted no tiene un buen gobierno corporativo, cualquiera puede demandarlo y cualquiera puede encauzarlo en una litis, incluso de manera ociosa, sin tener razón. Pero en lo que la hacha va y viene, como decimos aquí en buen dominicano, en lo que el hacha va y viene, ya usted está envuelto en un proceso contencioso que no deja de ser doloroso y costoso. Por consiguiente, lo primero que te puedo decir es que la desventaja de tú no tener un gobierno corporativo es que cualquiera te puede demandar por una causa injustificada. Y en lo que se averigua el caso, tú tienes que tener la posibilidad de defenderte, invertir dinero en abogado y también acudir a responder esa demanda en justicia. Número dos, Roberto, mientras más oscuro es tu orden, tú no tienes un gobierno corporativo, tú te expones a que cualquier directivo tome una decisión inapropiada en contra de la empresa y en contra de los demás, digamos, eh, eh, accionistas o socios que conforman la empresa. Cuando tú tienes una estructura, un procedimiento, no hay sorpresas. Cuando tú tienes un código
no hay sorpresas. Cuando tú tienes condiciones para cualquier procedimiento, no hay sorpresa, porque tú tienes publicidad, tú tienes oponibilidad a tercero, tú tienes una transparencia, como siempre he mencionado. Entonces, cuando tú cumples con ese procedimiento, tú evitas cualquier, digamos, que derrumbe interno, que a veces los derrumbes internos son peores que a lo externo, porque un derrumbe interno puede provocar que se desintegre la misma empresa. Entonces, todo eso son desventajas de tú no tener un gobierno corporativo estructurado. Amén de que hay otras instituciones, como la institución, la DGI, Impuestos Internos, que te exige ciertas condiciones. No, porque de lo contrario, si usted no tiene ese buen gobierno corporativo, también usted pudiera ser pasible de que se le llamara injusticia y que se le ordenara rendir cuentas. Por consiguiente, desde lo legal hasta lo financiero, todo debe tener una estructura y debe de tener un orden y debe de estar esquematizado en ese código de buena conducta, incluyendo las posibles eh, posibilidades, valga la redundancia, en caso de que la empresa se vaya a diluir, se vaya a dividir, se vaya a vender, se vaya a escindir, se vaya a fusionar. Todo eso debe de establecerse en un buen código de gobierno corporativo. Gente, creo que muy atinada tu respuesta. Y esto me lleva a pensar, Frida, a algo que es cuando uno, bueno, dentro de los aspectos que he podido investigar acerca del gobierno corporativo, al menos el profesor Ismude Cascón, uno de sus libros de cumplimiento regulatorio, gestión de riesgo y gobierno corporativo, menciona que uno de los objetivos que tiene el gobierno corporativo es precisamente establecer algo que tú mencionaste, y es una estructura, es decir, en cuanto al directorio de todos los diferentes cargos jerárquicos que existen en la empresa. Y esto va desde los socios accionistas, así como también gerentes, representantes, áreas de la misma y así por el estilo. Entonces, aquí me surge la inquietud, que considero que es algo muy importante, y esa relación al liderazgo de la empresa. Te he escuchado, por ejemplo, hablar, siempre te escucho cuando estás en las entrevistas, y esto lo digo por nivel público porque tú das excelentes comentarios, de los cuales yo he aprendido muchísimo en diferentes medios, en diferentes espacios, y uno de esos son por ejemplo, las habilidades blandas de liderazgo dentro de las empresas, y eso es algo muy importante porque estamos hablando de un buen gobierno corporativo, pero también en cuanto a la calidad y gestión de todos aquellos que tienen a cargo de hacer una realidad esto las empresas. Y es por eso que me gustaría saber tu valoración y tu opinión acerca de la importancia de un buen liderazgo, porque si bien es cierto que una empresa con un buen gobierno corporativo, digamos que florece, se hace sostenible, pero también en cuanto a esas habilidades de liderazgo que son necesarias, tanto en la ejecución de los objetivos de la empresa, así como también en el cumplimiento de las políticas internas del gobierno corporativo, como es, por ejemplo, el código de conducta, manual o el código de ética, así como todas las políticas internas. Excelente, Roberto, excelente. Fíjate, fíjate que las empresas son muy dadas a invertir, oye bien, a invertir y a demandar habilidades duras, las habilidades tradicionales. Sin embargo, se nos ha olvidado que efectivamente lo que proyecta a largo plazo y lo que hace una empresa despegar es verdaderamente un staff de ejecutivos y de colaboradores también, no solo el staff del órgano directivo o de la junta directiva, sino los colaboradores también que sepan que las habilidades blandas son tan importantes como las habilidades duras. Hay muchas habilidades blandas que son requeridas en los últimos años, porque así como el mundo va evolucionando, van evolucionando las habilidades demandadas en los ejecutivos, tanto a mandos altos, mandos medios como mandos bajos. Pero, por ejemplo, una habilidad indispensable en el año 2023 y en este nuevo milenio es una habilidad de trabajo en equipo. Las personas que trabajan en equipo son personas que tienen facilidad para un desempeño impecable. El que no sabe trabajar en equipo, lamentablemente, cada día ve reducidas sus posibilidades de insertarse en
ambientes laborales de alto nivel. Número 2, la atención al detalle. Las personas que son minuciosos atendiendo al detalle son personas que evidentemente se catapultan en el tope de las habilidades directivas. Número 3, las personas que tienen un buen desempeño lingüístico, que son personas que tienen manejo escénico, que saben hablar en público, que no tienen miedo, que pueden tomar un micrófono, manejar una reunión, liderar un equipo. Es indispensable que en esta época un ejecutivo de alto nivel tenga buen manejo de escenarios. También liderar equipos es otra habilidad que es muy escasa, porque hay personas que son muy competentes, pero no saben manejarse como líderes de equipo. Son jefes, más no líderes. En fin, yo te pudiera señalar 20 habilidades blandas. Hay muchas habilidades blandas. La adaptabilidad, la capacidad de tú permear en muchos ambientes desconocidos, la capacidad de tú rozarte y manejarte con diferentes niveles en una empresa. Todo eso, las personas que son llamadas en Estados Unidos street smart, es decir, las personas que se llevan bien con todos los grupos sociales, no importa si son grupos altos o son grupos medianos o grupos bajos. Todas esas son habilidades blandas, cada día más demandadas. Y las personas que están llamadas a estar en un órgano de administración deben cada día prestar más importancia a las habilidades blandas, por encima incluso de las habilidades duras. Porque fíjate, ¿qué es un buen gerente? ¿Qué es un buen CEO? ¿Qué es un buen director? Es una persona que sabe liderar equipos y que escoge técnicos con alta calidad, con altas competencias. Si usted es un buen administrador, usted es un buen director, usted es un buen gerente, usted ya no es el sábelo todo de los años 90. Usted es el buen líder que sabe asociarse con colaboradores que saben de sus áreas, pero usted no tiene que saberlo todo. De hecho, los grandes CEO de las multinacionales de República Dominicana nos sorprenderían que quizás no son los clásicos técnicos formados en esa área en particular. Aquí tenemos un ejemplo de multinacionales, incluso dirigidas por mujeres, óyeme bien, y dirigidas por mujeres, Roberto, que son expertas en habilidades blandas y no son técnicas especialistas en lo que la empresa vende o produce o hace o mercadea. No, no son las grandes técnicas de antes que te contrataban un mega experto, ingeniero de la NASA. No, ya no es así, ya te contratan una mujer con don de mando, con habilidades blandas, una gran líder que sabe permear en todos los ambientes, que maneja equipos, que es transparente, que es diáfana, maneja el público, tiene buena imagen, no tiene miedo escénico, sabe hablar con las cámaras, sabe manejar crisis, que es otra gran habilidad blanda, no se ofusca cuando hay un tema corporativo importante, y esa es la que viene a liderar el equipo. Una mujer con habilidades blandas. ¿Qué te quiere decir esto, Roberto? Que estamos en la época donde el que verdaderamente cala a alto nivel es el que está dotado de habilidades blandas y el que tiene un excelente manejo emocional. Eficiencia emocional ante todo. Una de las habilidades blandas más demandadas y más escasas. Es igual que hablar en público y el miedo escénico. Es una de las habilidades más demandadas y más escasas, Roberto. Bueno, Frida, la conversación ha sido buena y se ha extendido considerablemente. Entonces, pero no sin antes de terminar, para que porfa digas tus redes sociales donde podemos seguirte y también de paso para que me digas de esos libros donde las personas que digamos que vean este video puedan aprender más del gobierno corporativo, no solamente desde la óptica del derecho, sino también desde una óptica ya también humana, porque eso también es Así importante, es. partiendo de lo que has mencionado, y realmente estoy de acuerdo contigo. O sea, ya hoy en día vivimos en una sociedad de la información y la comunicación donde se tiene acceso, por ejemplo, hasta páginas web en YouTube. Uno puede aprender diferentes temas y creo que la gestión de las emociones, tener inteligencia emocional, tener también esas habilidades que tú has señalado, son hoy en día muy necesarias y creo que son la principal tendencia porque en una sociedad de conocimiento ya no solo conocer es importante, sino también cómo conocer y cómo gestionar el conocimiento es trascendental. De manera que te dejo el espacio para tus palabras finales y también para que tus redes sociales y cualquier otro comentario que desees mencionar. Así es, Roberto, has dado en la diana. Estamos en una época de la era de la información. El mundo ha evolucionado y República Dominicana no se queda atrás. Nosotros los nuevos líderes
del año 2023, que queremos de manera decisiva incidir en una sociedad transformada, con valores, con principios, con habilidades blandas, con formación, porque creemos en la educación, creemos en el trabajo inteligente, creemos verdaderamente en una sociedad cimentada en valores. No nos vamos a cansar, no nos vamos a cansar de promover este tipo de movimiento, un movimiento al cambio positivo, donde el profesional no sea solo un gran técnico, sino que el profesional sea un ente de valor agregado que aporta a su país y a la sociedad en general. Así que me pueden contactar por mis redes sociales. Yo respondo todos los comentarios que me hacen y todos los DM que me escriben de manera personal. Pueden adquirir mis libros. Al día de hoy son 4: Sin techo de vuelo, El alfil de la ejecución, Cicatriz de un frenesí y 42 infusiones para una vida en excelencia. En estos libros hablamos de todos estos temas de crecimiento y transformación humana. Mis redes sociales, Roberto, Prida Suero, la única Prida que empieza con P, óigame bien, empieza con P y termina con H. Prida Suero, usted me escribe por DM, inmediatamente nos estamos poniendo en contacto para mandarle los libros a la comodidad de su casa u hogar. También voy a dar mi teléfono profesional, que también está atendido 24/7 si usted quiere cualquier apoyo, requiere cualquier asistencia legal o también en el plano humano. 829-880-2758. Repito, 829-880-2758. Y con muchísimo gusto estaremos de su parte, auxiliándole y apoyándole en todo lo que esté a nuestro alcance, tanto en temas corporativos, tanto en temas legales como en temas de humanos y de transformación, liderazgo y transformación. Gracias, Roberto, por la invitación. Feliz de estar contigo en este espacio. Bueno, muchas gracias, Frida, a ti también por aceptar. Para mí es un privilegio y qué bueno poder decir presente contigo en este episodio de Entendiendo el Derecho, el cual es un espacio en donde hacemos contenido de calidad con el propósito de agregar valor en lo que es el debate de las ciencias jurídicas y también las ciencias sociales. Así que bueno, gracias por todo lo que han dicho presente también. Nos vemos en otra entrega de Entendiendo el Derecho. Hasta la próxima. Bendiciones.